Primeramente, gracias a Dios por la provisión, el sustento, porque hoy tienes que comer, tienes que vestir, tienes tantas cosas que el Señor te ha dado, y lo que le vamos a dar al Señor es porque Él ya nos lo dio primero, en agradecimiento. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, creyendo, mi Dios amado, en la multiplicación de estas ofrendas. Padre, te pedimos que tú multipliques, Señor, para poder, Señor, llevar tu obra en este lugar, Señor, seguir expandiendo tu obra, Señor, en este lugar, Padre de la gloria. Tú conoces, Señor, todo lo que estamos haciendo, mi Dios amado, y solamente en ti confiamos, Padre. Creemos en ti, Padre, que del norte, del sur, del este y del oeste, como dijiste, vendrá, Señor, todo lo que necesitamos para poder cumplir con tu obra, Padre de la gloria. Yo te pido por cada vida, Señor, que siembra en este lugar. Bendice, Señor, al dador alegre, como dice tu palabra. Bendice, Señor, y multiplica, Señor, lo que ellos siembran en terreno fértil. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Ofrende ahí con gozo. Amén. Te voy a pedir que me acompañes a la palabra en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 42. Aleluya. Del versículo 1 al 6. Dios bendiga a cada vida en este lugar que nos está escuchando a la distancia. Quiero recordarles que este lugar y esta casa está para orar por ti. Es lugar de salvación, lugar de restauración, y sobre todo hay cosas reservadas que Dios tiene para ti. Son más que bienvenidos en este lugar. Job 42, del 1 al 6. Amén. 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 La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Te repito el 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Padre, te doy gracias por tu palabra preciosa, por tu palabra, Señor, que edifica, que corrige, que restaura. Padre, te doy gracias, Señor amado, y me pongo delante de tu presencia, Señor, para que tú hables, Señor, en medio nuestro a tu pueblo, mi Dios amado, lo que tú quieres hablar. Solamente soy instrumento tuyo, Señor, en este lugar, que se haga tu voluntad en medio nuestro, Padre de la gloria, y que tengamos corazones, Señor, dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, aleluya. Iglesia hermosa, hoy vamos a estar hablando bajo el tema: ¿conozco al Dios que sirvo? Vamos a hacer esa pregunta hoy y vamos a estar analizando. ¿Conozco al Dios que sirvo? Te he leído, ¿verdad? Una porción de la palabra que se encuentra en Job. Todo el mundo conoce la historia de Job. Yo creo que todo el mundo ha escuchado la historia de Job, lo que Job vivió en su proceso, ¿verdad? Y hubo un momento dado donde Job tuvo que vivir una experiencia para ver un cambio de algo que él sabía a algo que comenzó a conocer. Porque saber de algo no es lo mismo que conocer a esa persona que yo quiero conocer. Saber de alguien no es lo mismo que conocer a ese alguien o a esa persona. Son dos cosas distintas. Por eso te hice el énfasis en el versículo 5 que dice: de oídas te había oído,
pero ahora mis ojos te ven. Y es fuerte porque nosotros estamos viviendo una iglesia donde, escucha bien, donde sabemos mucho acerca de Dios. ¿Quién no ha escuchado de Dios hoy día? ¿Quién no ha escuchado de Dios? Porque el evangelio ya por todos lados, gracias a la tecnología, entiendo que ya ha abarcado bastante terreno, bastantes lugares, bastantes personas. Y yo siempre he dicho que Dios siempre nos da una oportunidad, aún hasta en el último momento de nuestra vida. Dios está ahí, está presente para que tú te acuerdes de Él. ¿Ven? Pero hay mucha gente que sabe y conoce o ha escuchado de Dios. Saben mucho, muchos saben mucho de la palabra, muchos conocen muchos versículos de memoria, muchos lo repiten, muchos, pero a veces estamos repitiendo, pero conocemos el fin de ese versículo muchas veces que hablamos, de lo que estamos diciendo de la palabra del Señor, conocemos la revelación que hay detrás de su palabra. Así que hay mucha gente que conoce acerca de Dios, pero experimenta poco quién es Dios. Por eso te digo, ¿conoces al Dios que sirves? ¿Conoces al Dios que has escuchado en un momento dado? ¿Lo conoces o solamente sabes de Él? Y es triste que muchos se quedan en el saber y no en el conocer a Dios. Y si usted conociera a Dios, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios omnipresente que está en todo lugar, el Dios omnisciente que todo lo conoce, el Dios eterno que ha estado desde la eternidad y estará hasta la eternidad, que está desde el principio hasta el fin. Si usted conociera el poder del Dios al que usted le sirve, fuera diferente. No solamente se quedara en el saber de Dios y escuchar de Dios, sino en conocer profundamente quién es Dios. Y hay mucha gente caminando solamente en el oír. Sí, yo he escuchado, a mí me han hablado de Dios. Sí, yo he visitado alguna iglesia, pero se ha quedado en el oír. Y Dios quiere que hoy tú no solamente te quedes en el oír, sino que lo puedas ver en tu vida y lo conozcas profundamente. Aleluya. Podemos hablar de muchas predicaciones, muchos estudios. Por todos lados escuchamos de Dios. Estudios, tantos congresos que se levantan, que yo no estoy en contra de los congresos porque nosotros hemos hecho congresos en diferentes iglesias que hemos estado, pero a veces es algo como tan rutinario, pero no una profundidad con Dios. Hay muchas cosas que se han vuelto rutina en nuestra vida, pero no una relación con Dios. Y estamos de oídas y continuamos nuestra vida de oídas. Y cuando Dios te dice, mira, yo estoy aquí cerca de ti. Si tú supieras lo que yo puedo hacer a tu favor, si tú supieras y conocieras lo que yo puedo hacer, si intimaras conmigo, si profundizaras en la oración, si me buscaras constantemente, si vivieras una relación íntima conmigo, fuera diferente, vieras lo que yo puedo hacer a favor tuyo, aleluya. Y no es que Dios no obre, pero es que es tan distinto solamente el saber de Dios que conocerlo. Es algo tan lindo tú tener la revelación de Dios en tu vida, porque todo se transforma, todo cambia, todo se restaura. La vida de Dios viene a estar más presente en tu vida que nunca. Los procesos serán diferentes. Cuando conocemos a Dios, las cosas son diferentes. Aleluya. Así que hay gente que puede estar oyendo mucho de Dios, pero ya el quebranto, ya la transformación, tú no la estás viendo. Por eso la gente sigue caminando igual. Por eso la gente sigue haciendo lo mismo. Si tú conocieras a Dios, el conocer a Dios va a traer arrepentimiento, reconocimiento de la condición en la que tú estás. Porque Job tuvo que reconocer después de su proceso y después de un enfrentamiento donde Dios tuvo que hablarle fuertemente y decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las bases de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando creé el fundamento? ¿Dónde estabas tú cuando le puse los límites al mar? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy un Dios soberano. Lo que te está pasando a ti es algo mínimo, pero yo estoy ahí. Yo soy el que tiene el poder. Y Job tuvo que reconocer en su proceso que estaba mal delante de Dios.
en el sentido de que no había conocido todavía profundamente el Dios por el cual siempre él había hablado. Porque hay veces que llevamos muchos años en el evangelio, hablamos de Dios, pero no tenemos una relación con Dios. La palabra dice que Job era un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. No era que era ignorante de la doctrina, no era que era ignorante de las cosas de Dios, no era que no servía a Dios, pero yo les he dicho y he tratado de enseñar a esta iglesia que no solamente es el hacer para Dios, sino el ser en Dios, tener esa relación profunda con Dios, una búsqueda constante con Dios, no solamente el hacer para Dios, que no está mal el yo trabajar y hacer las cosas para Dios, porque el servicio, las obras van juntamente con mi fe, con lo que estoy creyendo, pero por obra yo no me salvo por conocer a Dios, por tener una relación con Dios, por tener una intimidad con Dios, aleluya. Y Job tenía muchos, sabía mucho, porque la tradición de ese tiempo en el pueblo judío era que cada generación tenía que enseñarles a sus hijos lo que era todo lo relacionado a la Torá, a la enseñanza cristiana. Generación tras generación tenía que enseñar a la que se levantaba el temor a Jehová. Pues eso estaba en el corazón de Job. Job sabía obedecer a Dios. Job sabía hacer sacrificio para Dios. Job hacía todo lo que Dios le mandaba hacer según su palabra. Él era obediente. Job era obediente. Sabemos que entonces Satanás le dice, le dice a Dios, pero Job te servirá de balde. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Acaso si tú le quitas todo, pues puede ser que veamos si verdaderamente te sirve de todo corazón? Y entonces ahí es que empieza el proceso de Job, para que entonces Dios se le revele de una manera poderosa. Pero Job era temeroso de Dios, aleluya. Ahora yo te quiero a ti confrontar y te quiero preguntar, ¿le estás sirviendo al Dios que te han contado o te han hablado, o verdaderamente has conocido a Dios personalmente? Y no me puedes decir, pero es que no puedo conocer personalmente. Sí puedes conocer a Dios personalmente. Dios no está lejos de nosotros. Dios está cerca de nosotros. Y dice la palabra que mucho más de aquellos que están contritos y humillados, quebrantados de corazón. Dios no está mirando de lejos tu sufrimiento. Dios no está mirando de lejos tu proceso. Dios no te está mirando de lejos. Dios está ahí contigo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que Dios está allá en el cielo, lejos de nosotros, y que no está cerca de nosotros. El hecho de que tú no lo estés viendo todavía porque lo has oído, pero no has tenido una experiencia con Dios, no significa que Dios no está en tu proceso. Lo que pasa es que Él quiere que tú entiendas que lo que ya tú has oído de Él, lo comiences a vivir en una relación personal e íntima con Él. Aleluya. Por eso te pregunto si tienes una relación solamente por lo que has escuchado por años o verdaderamente tienes una relación con Dios. El Dios que se vive en una relación es totalmente diferente a una religión. Y yo quiero aclararte esto porque es que muchas veces nos enfocamos en una sola religión, en solamente en el ritual, en el servir, como te dije, eso es lo que me refiero, en solamente ir los domingos, en solamente ir los miércoles, en una rutina, y pienso que estoy buscando todo el tiempo y profundizando con Dios. Y lo que estoy muchas veces es oyendo lo que el Señor habla a mi vida, pero a veces lo dejamos ahí. Y Dios no quiere solamente que sea una fe teológica, una fe que solamente he oído, sino Él quiere que sea una fe viva dentro de ti. Una fe que tú comprendas, que tú entiendas y reconozcas quién es Dios en tu vida. Caminaríamos diferente, iglesia. ¿Por qué el pueblo de Dios podía vivir en un desierto sin sembrar nada, sin cosechar nada por 40 años? Sin hacer nada, porque tenían a un Dios que conocía. Moisés conocía a Dios cara a cara. El líder de aquel pueblo tenía una relación
íntima con Dios. La palabra dice que cuando él salía de estar con Dios cara a cara, salía su rostro resplandeciendo. Eso es lo que significa tener una relación íntima con Dios. Es tener un conocimiento de aquel que te llamó, de aquel que está contigo. No solamente del poder de oída, de lo que Él puede hacer, sino que estoy experimentando lo que Él puede hacer. Estoy viviendo en lo que Él puede hacer. Estoy viviendo en las grandezas de Dios. Es que yo conozco el Dios que tengo. Pablo sabía y tuvo que conocer a Dios. Porque Pablo sabía mucho de la ley. Usted sabe que Pablo sabía mucho de la ley, dice la palabra. Fariseo al fin. El fariseo conocía todo lo que era relacionado a la ley. No fallaba en obedecer esa ley, igual que Job. Pero tuvo que Dios salir a su encuentro, chocar con Pablo, quitarlo de todo lo que él sabía o había escuchado, porque a lo que él había escuchado había llegado la revelación de toda esa ley y se había cumplido. Ya Jesús no solamente era profecía, sino que era realidad en medio del pueblo de Israel. Ya Jesús había venido, ya el Mesías estaba con ellos, ya había entregado su vida, ya había resucitado al tercer día, pero Pablo todavía seguía en la ley, Pablo todavía seguía en lo que había oído, pero todavía no estaba viviendo una vida en conocimiento de quién era Dios. Dios tuvo que chocar con Pablo. Y Pablo dice en un momento dado, y ya seguí, pues, siempre brinco el bosquejo. Pablo dice la palabra que dijo que todo lo que tenía y conocía lo daba por basura por el conocimiento de Jesús. Por conocer a Jesús, por tener una relación con Jesús. ¿Qué me estaba diciendo Pablo? Yo conocía de todo, yo sabía de todo lo que la ley me decía, porque la palabra dice también que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El creer, ese es el primer paso, el creer en el Señor, el oír el mensaje, el oír la palabra, el escuchar lo que la palabra dice, es el primer paso, pero no se puede quedar ahí. Y Pablo dijo, yo dejé todo, lo pongo por basura, todo lo que aprendí, todo lo que sabía, por el conocimiento de Jesucristo, por conocerlo a Él, por tener una relación con Él, por tener una intimidad con Él. Pablo, su vida tuvo un cambio en un momento dado. Se encontró con Cristo y Cristo lo transformó. Cristo transformó su vida. Él comenzó a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Dios Todopoderoso, al Dios Soberano, al Dios que lo había encontrado, llamado y reclutado para su reino. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando Job dice de oídas te había oído, esa forma de Job hablar, lo que decía era, yo tengo mucha información. Yo sabía quién eras tú. Yo sé que tú tienes poder. Yo he oído lo que tú has hecho. Yo oí lo que tú hiciste por el pueblo de Israel. Yo he oído. O sea, Job tenía una vida con Dios por testimonios indirectos. ¿Qué quiere decir? Por lo que había escuchado de otros. Como te dije, la costumbre era que cada familia enseñaba a sus hijos las tradiciones y la Torá, la enseñanza bíblica en cada hogar. Pues yo, en otras palabras, dice, yo había escuchado de ti. Y según lo que yo había escuchado de ti, pues yo vivía. Yo hacía mi sacrificio, yo obedecía, yo te entregaba lo que tú me pedías. Y esto no estaba mal porque Job era próspero, dice la palabra. Job tenía muchas cosas, era próspero en todo, dice la palabra. Pero en un solo día, pues perdió todo. Pero cuando él dice de oídas, te había oído, es lo que yo he escuchado. Es información que tengo, pero no tengo vivencia. Es una información que he recibido por años, pero no tengo experiencias con Dios. Es cosas que he oído, pero no lo he experimentado. No he tomado mi tiempo para ir ante la presencia de Dios y buscar y tener esa relación con Dios y experimentar ese trato de Dios con uno. Aleluya. Así que cuando Job está diciendo esto, lo que implica que tiene un conocimiento transmitido por otro. Y mucha gente anda así. Y lleva años en el evangelio. Estas cosas hay que corregirlas.
Porque hay veces que llevamos años en el Evangelio y estamos de oídas todavía. Y no estamos experimentando un Dios verdadero, un Dios que conocemos. Y cuando yo preparaba este mensaje, va muy acorde, iglesia, con el tema que el Señor puso en mi corazón para el año que viene, durante todo el año, que es viviendo en el Espíritu. Hay que volver a retomar el vivir en el Espíritu. Porque lo que se aproxima y lo que viene, si tú no estás fundamentado, si tú no conoces al Dios Todopoderoso, si tú no estás viviendo en el Espíritu, se te va a hacer bien difícil. Porque lo que se aproxima no es nada bueno. Yo no sé si usted está observando, lo que se aproxima no es nada bueno. Ya lo vivimos una vez y lo van a intentar 2 veces, lo van a intentar 3 veces, lo van a intentar... Porque el mundo tiene un plan, pero la iglesia tiene que levantarse ya con firmeza y dejar de estar viviendo de oídas y tener una vivencia clara y estar viendo a Dios en todo y vivir en el Espíritu. Y esto tiene que ver mucho. Hay que cambiar ya. Hay que dejar de estar caminando solamente lo que hemos oído. Por eso la palabra dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. ¿Qué significa? Que yo viva lo que estoy oyendo. Y entonces a Job le faltaba un poco conocer la revelación de Dios. A Job le faltaba una parte sumamente importante o la parte más importante de su vida. Porque Job no le estaba fallando a Dios, era íntegro, era recto. Hacía todo lo que Dios le había mandado hacer. Pero le faltaba conocer el Dios al que él servía. Por eso te comencé diciendo, conocemos al Dios al que le sirvo. Tengo una relación con Él, vivo para Él, me entrego para Él. Es totalmente diferente a lo que yo he escuchado. Aleluya. Job tenía una verdad aprendida por tercero y una fe heredada. Ay, santo. Hay veces, ejemplo, nosotros mismos criados en el Evangelio, me pongo de ejemplo. A veces tenemos una fe heredada. Hasta que no experimentamos a Dios en un proceso, no conocemos a Dios. Hasta que no experimentamos a través de un proceso quién es Dios, seguiremos viviendo de una fe heredada, de una fe enseñada, de una fe oída. Y Dios quiere hoy que no solamente seamos oidores, sino que podamos ver a Dios y experimentarlo. Aleluya. Por eso Job dijo, ahora mis ojos te ven. El proceso de Job, usted sabe lo fuerte. Job perdió hijos, perdió casa, perdió ovejas, perdió todo su ganado, perdió toda la riqueza, perdió todo en un solo día. ¿Cuántas veces perdemos algo en un instante? Algo que no esperaba, algo que tú jamás te iba a imaginar, llegó de momento. Llegó el proceso para que aprendas a conocer a Dios. No es que Dios te está castigando, Dios no te está castigando. Porque Job fue tentado o fue procesado porque Satanás lo tocó, porque pidió permiso, porque Job tenía una coraza, tenía una cobertura. Y él le dijo, Satanás dijo, quítasela para ver si te sirve de verdad o solamente es por pantalla. Y ahí en el proceso se vio revelado qué había dentro de Job. El proceso va a sacar de ti lo que a Dios no le agrada. Te va a purificar el proceso. El proceso es para purificarte, para sacarte mejor de ese proceso, para que salgas nuevo de ese proceso. Como el oro, dice la palabra. Aunque el horno se levante 7 veces más, aunque aumente en el fuego 7 veces más, Dios te está purificando. Del proceso vas a salir victorioso, pero no solamente victorioso, sino que vas a salir conociendo a Dios. Si tomas tu tiempo para entonces irte en intimidad y abrirle tu corazón a Dios en medio del proceso. Yo tuve una fe heredada, pero hasta que no me tocó el proceso, yo no conocía a Dios. Mi proceso, varios procesos he pasado por mi vida desde mi niñez. Pero Dios ha estado conmigo. Pero no lo experimenté hasta mi proceso en mi matrimonio. Ahí yo pude ver a Dios. Yo pude conocer a Dios. Luego el proceso con mi mamá, yo pude conocer al Dios que yo le sirvo. Una situación en la cual todo el mundo daba ya el caso por perdido.
Porque el caso de mi mamá fue bien fuerte en una depresión. Y todo el mundo, ay bendito, ay bendito, ay. Y yo recuerdo que yo le dije a Dios, si yo tengo que pasar este proceso, lo haré tomada de tu mano. No es fácil, Señor. No dejé de hacer las cosas que tenía que hacer para el Señor, porque muchos tienden a tirar, como dicen por ahí, y dejarlo todo. No, mi proceso no fue fácil, pero yo seguí sirviéndole a Dios. En aquel momento yo era líder en la iglesia en la que estaba. Y en aquel momento yo comencé a seguir haciendo lo mismo que hacía día tras día. Con dolor en mi alma, con quebranto en mi espíritu, en mi corazón y en mi alma. Porque a veces yo iba delante de la presencia del Señor y abría mi corazón. Y le decía, Señor, esto es muy fuerte, esto es muy difícil, ayúdame. Y yo pude ver la mano de Dios. Cómo Dios la sacó de una situación y la puso en otra. Cuando nosotros, en medio del proceso, quitamos todo lo que somos nosotros y dejamos que Dios obre, vamos a conocer a Dios. Porque esos procesos te van a llevar al quebranto, te van a llevar a sufrir, te van a llevar a un momento difícil. Pero no dejes que el momento difícil acabe contigo. El Dios que tú has escuchado hasta hoy, comienza a vivirlo en medio de tu proceso. Comienza a hablarle. Dile, Señor, yo sé quién tú eres. Tú eres un Dios eterno, un Dios todopoderoso. Padre, yo te quiero conocer en medio de mi proceso. Aleluya. Santo es el Señor. Hubo un momento en la palabra que habla de Agar. El Señor me lo trae a la memoria ahora. Que yo sé que cuando mami lo vea, se va a decir, eso te lo dije yo. Pero el Señor me lo trajo a memoria ahora. Y es cuando Agar sale huyendo. Que Sara, ¿verdad? Le dice a Abraham, sácala de aquí del campamento. No puedo con esta opresión que ella me tiene. Sácala de aquí. Y ella se va con su hijo, Ismael. Y en medio del desierto ella deja a su hijo abandonado. Porque piensa que va a morir. Pero en medio de su proceso conoció a Dios. En medio de su proceso, y no era una judía, era una egipcia, era una extranjera que no era del pueblo de Dios, era la sirvienta de Sara y de Abraham, era, ¿verdad?, la que trabajaba, pero obviamente sabemos lo que pasó ahí. Pero dice la palabra que cuando ella deja a su hijo, sale Dios al encuentro y le dice, toma a tu niño, regresa al campamento, y ella dice que allí estaba el Dios que me ve. En tu proceso está el Dios que te ve. En tu proceso tú conoces el Dios que te ve. Ella experimentó no solamente lo que había oído de Abraham, posiblemente de lo que Dios había hecho prosperar a Abraham. No solamente estaba ahora de oída, sino que ahora estaba experimentando y sus ojos estaban viendo al Dios Todopoderoso que la estaba sustentando a ella y a su hijo. Y dice ella, aquí está el Dios que me ve. En tu proceso está el Dios que te está viendo. Pero tú tienes que aprender a reconocerlo, a verlo, a entenderlo, a no solamente quedarte en que me está pasando esto, sino que en tu proceso tú comiences a ver a Dios, aleluya, que está presente ahí. Cuando Job dijo, ahora mis ojos te ven, significa que ya no era de oída, ahora tenía un conocimiento de entendimiento, de discernimiento, de comprensión. Estaba experimentando, y cuando Job experimentó quién era Dios, Job sintió quién era delante de Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, como te dije, va a sacar todo lo que hay dentro de ti. Por eso le dijo, me arrepiento. Le dijo Job, me arrepiento. Soy como quien dice, soy nada. El versículo 3 decía, yo hablaba lo que no entendía.
Job tuvo que comprender cuando reconoció quién era Dios, cuando conoció quién era Dios, cuando vio quién verdaderamente era el Dios que solamente había oído. Él dijo, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cuando tú conoces a Dios, comienzas a ver cosas que todavía tú no entendías, que lo habías escuchado, pero no lo habías vivido todavía. No lo habías experimentado. Por eso yo digo que cuando alguien habla desde un punto de vista, de una experiencia, es porque conoció el poder de Dios en esa experiencia. Yo no te puedo testificar posiblemente de algo, de un cáncer, porque no lo he vivido. Te puedo testificar, yo te puedo dar palabras de aliento según la palabra. Pero no hay mejor cosa de hacer que otros conozcan a Dios en el proceso que ya tú pasaste, que conocer el proceso y haber conocido a Dios en ese proceso. Si yo pasé un cáncer, yo puedo ayudar a otros. Si yo pasé un problema de matrimonio, se me hace más fácil decir que Dios está en el asunto, que Dios puede obrar. Obviamente es de dos, pero hay que decirle a aquellos. Es más fácil tú hablarle y hacerle a otros que experimenten a Dios y conozcan a Dios cuando has pasado el proceso. Por eso es bueno testificar, que pronto vamos a tener un espacio para testificar. Prepárese. Es bueno testificar para que la fe de otros aumente, de las cosas que Dios hace. Yo te puedo hablar de una enfermedad que me vi casi al borde. Yo pensaba que me iba a morir después de esa operación. Pero Dios tuvo misericordia. Yo vi la mano de Dios. Lo que había oído, lo comencé a vivir. Porque qué lindo es decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero no he pasado una situación donde yo vea que Él te fortalece de verdad. Eso es conocer a Dios, experimentar a Dios. Cuando yo no tenía ni un poquito de fuerza, que me tenían prácticamente que cargar. Muchos vieron aquí como a veces me traían los poquitos hermanos que estaban aquí. Porque ellos no me dejaban en casa. Tú vas para la iglesia. Y yo casi ni podía abrir mis ojos. Y ellos lo saben. Que son los primeros. Antonio, Ángel, Juan y Rosa. Katiria todavía no había llegado. Me bajaban cargando al terreno, pero no se dejaba de dar el culto, no se dejaba de hacer las cosas como fuera llegáramos. Y haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y experimentando a un Dios verdadero que solamente habíamos oído, yo pude conocer a Dios. Porque de la noche a la mañana yo vi el cambio en mi vida. Yo creía que yo moría. Yo no tenía fuerza. No tenía energía, yo no dormía, noches sin dormir. El diablo se levantó diciendo que tenía una bacteria, la bacteria del ratón, porque el enemigo comienza a levantar voces contrarias para que tú dejes de conocer a Dios en medio del proceso. Porque eso es lo que hace el enemigo, el acusador. Se levanta en medio de tu proceso también para atacarte, para que tú no escuches la voz de Dios y no experimentes a Dios. Para que no solamente sea de oídas, sino de una vivencia en Dios y un conocimiento profundo. Yo pude ver cómo me levantaron las manos en este lugar. Yo pude ver la mano de Dios. Cada cosa que yo había escuchado por años lo experimenté en ese proceso. Yo pude decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo te puedo hablar ahora de un Dios que levanta, de un Dios que restaura, de un Dios que en medio de tu proceso está contigo ahí para darte fuerza. Para aquel que está cansado, como dice la palabra, yo escuchaba por años, le da nuevas fuerzas como el búfalo. Eso hizo el Señor conmigo, pero yo tenía que entrar en intimidad profunda con Dios. No solamente de oída, sino de relación. No solamente de religión por fe heredada, sino de una vivencia con Dios profunda. Dios quebrantó en ese proceso muchas cosas que tenía que quebrantar.
muchas cosas que tenía que arreglar, que estaban sin arreglar. Todo eso lo hizo Dios en el proceso. A veces no lo entendemos, pero Dios está obrando y tú comienzas a conocer a Dios en el proceso. Aleluya. Por eso él dijo, yo hablaba, pero no entendía. Yo podía decir lo que fuera, pero no había comprendido lo que decía hasta que no lo experimenté. Hasta que no te conocí, hasta que no escuché verdaderamente quién eres tú, cuando él le dijo, ok, ahora, ¿usted se imagina eso? Que Dios le diga a alguien como a Job, ok, ahora tú me vas a escuchar, yo voy a preguntar y tú me vas a responder. Eso es fuerte, que Dios le diga a usted, ok, tú me estás todo el tiempo cuestionando por qué el proceso. Tú me estás cuestionando por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Dónde tú estás? ¿Por qué tú no me ayudaste? ¿Por qué no hiciste esto? Porque eso fue lo que le pasó a Job. Dice que maldijo el día en que nació. El hombre temeroso a Dios, el hombre recto, el hombre íntegro, dice que llegó a maldecir el día en que nació y el vientre que se había abierto para que él naciera. Y Dios le dijo, ok. Dios no se sentó a hablar con él y decirle, ok, papá, te está pasando esto porque Satanás vino y me pidió zarandearte, me pidió hacerte esto a ver si tú me servías. No. Dios le dijo, ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿qué tú hacías? ¿Quién eras tú cuando yo creé este mundo? Cuando yo hice la creación, cuando yo hice esto, cuando yo hice esto, cuando todo. El capítulo creo que 38 al 40 y pico, antes de que Job entendiera, el Señor estuvo mostrándole a Job todo lo que era él. Comenzó a hablar de sí mismo, de su grandeza, de su poder. Dios lo que quiere es que tú conozcas su poder y su grandeza en medio de tu proceso y no que lo cuestiones. No que busques entendimiento. Porque solamente el proceso es para purificarte y sacar lo mejor de ti. Por eso él dijo, ya yo soy alguien que me arrepiento. Yo no te puedo decir nada, no puedo alegar nada. Inclusive en el 41 creo que es, 40 o 41, en un momento dado cuando el Señor dice, ahora respóndeme. Él le dijo, una vez hablé, pero no vuelvo a hablar porque no voy a tener... Lo estoy parafraseando en mis palabras, porque no voy a tener nada para poder refutar en tu contra. Job entendió. Le dijo, ok, te pregunto, respóndeme. No, una vez hablé, como quien dice, sin conocer, y una segunda vez no voy a hablar. No voy a pecar una segunda vez. Job entendió y comprendió que no era lo mismo oír de Dios que conocerlo a él. Que conocer sus grandezas. ¿Y tú sabes qué? Lo importante de tu vida es que tú lo conozcas. En Job, en Juan capítulo 17, versículo 3 dice esto. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué estaba diciendo Juan aquí? ¿Tú sabes qué? Para la vida eterna tú tienes que conocer a Dios. Al Dios verdadero y no solamente al Padre, Dios verdadero, sino a su Hijo Jesús que Él envió por cada uno de nosotros para salvarnos. Le dijo, ¿sabes qué? La vida eterna se basa en conocerme a mí. Cuando usted busca la parábola de las vírgenes, dice claramente en Mateo 25, versículo 12, cuando las vírgenes fueron, ábreme, ábreme, ábreme. Lo que él le dijo solamente fue, no los conozco. Tenían sus lámparas, porque eran 10 vírgenes, estaban pendientes a que el maestro regresaba por una iglesia, por ella, pero 5 no estaban preparadas. 5 solamente estaban con una fe de oídas, pero no tenían una relación íntima con Dios, no tenían un conocimiento profundo con Dios que lo crea el aceite de las lámparas.
¿Saben lo que es el aceite de las lámparas? El Espíritu Santo de Dios. 5, tenían relación con Dios, tenían intimidad con Dios, porque para yo conocer a alguien, usted sabe que tiene que intimar con Él. Tiene que conocer lo profundo, tiene que saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué le desagrada. ¿Verdad que sí? Y para eso yo tengo que tener una relación profunda, iglesia. Dejemos solamente de vivir de oídas. Vivamos en una relación con Dios, porque cuando sea el momento, cuando toquemos a la puerta y sea muy tarde porque nuestras lámparas no tenían aceite, Él lo que te va a contestar es: no te conozco. No te va a decir otra cosa. Dice la palabra clara que dijo: no los conozco. Y hay otro versículo en Mateo 7:23 que dice que muchos dirán: Señor, Señor, yo profeticé, yo eché fuera demonios, yo hice en tu nombre. Pero el Señor les contestó que le dijo: nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, esto a mí me impactó. ¿Sabe por qué? Mira, yo le puse hasta un wow ahí. Wow le puse. Porque dice: no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Obviamente vivamos, tengamos relación con Dios, profundicemos en esa revelación que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de su palabra. Cómo Él quiere revelarse en nuestra vida a través de lo que oímos. No solamente de oídas, sino que seamos hacedores, que vivamos la fe por la cual estamos nosotros creyendo, la vivamos a plenitud en mi relación con Dios. Pero aquí dice que Él le dice hacedores, pero de maldad. Entonces, ¿cómo tú me dices que ellos dicen: señores, que yo te servía? Señores, que yo hacía. Yo echaba fuera demonios. Mucha gente hoy día puede estar viviendo en las manifestaciones de Dios, pero no tienen relación con Dios. Y dice: nunca. Nunca. No fue que en algún momento me conocieron y me dejaron de conocer. Él dice ahí: nunca os conocí. Te enfocaste en hacer, te enfocaste en decir que ibas en mi nombre, te enfocaste en profetizar, te enfocaste en echar fuera demonios. Gloria a Dios, aleluya. Pero lo más importante no es eso. ¿Recuerdan la iglesia de Éfeso que estuvimos estudiando? Que le dijo: ustedes han hecho muchas buenas obras, pero el primer amor. Se han olvidado de ese primer amor, de esa relación conmigo. Ese es el peligro de la iglesia que está corriendo hoy día, de todo aquel que ha oído, pero no es un hacedor de la palabra, no está viviendo en el Espíritu, no está teniendo una relación con Dios, sigue viviendo de oídas y no ve a Dios obrar, no ve al Dios que debe de conocer en el proceso y en todo momento. Y a mí esto me abrió así como que, yo dije: Dios mío, nunca, le dijiste nunca conocí. Hay mucha gente dentro del Evangelio de Dios que nunca ha conocido a Dios. Y esto es peligroso, porque Dios cuando venga dice: no te conocí, no los conozco. Es muy fuerte, iglesia. El solo oír no es suficiente, sino hay que tener un conocimiento profundo de quién es Dios. No seamos solamente, cuando la palabra conozca, ¿sabe lo que significa? Según el griego, conocer, conozcan, significa conocer por relación íntima y una vivencia. Ya Job había oído, pero en ese momento estaba experimentando a Dios. Tuvo que el mismo Dios presentársele para que él tuviera una experiencia y una vivencia con Dios. Así que un saber puede ser correcto. El saber de la palabra, el escuchar, eso es correcto, porque la fe viene por el oír.
pero solamente en el saber no se puede quedar. Tiene que pasar al conocimiento que transforma tu vida. Al conocimiento que va a transformar tu vida. Job 1:1 dice que Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios. Eso significa que tenía carácter, que era temeroso a Dios, que tenía una buena teología. Hay mucha gente que tiene buena teología, pero no tiene relación con Dios. Hay gente que te puede decir la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no vive ni Génesis 1:1 ni Apocalipsis 21:21, creo que es el último. Solamente de oídas. Hay que profundizar en Dios para conocerlo. Delante de su presencia. Humillación. La semana pasada hablábamos de eso. El Señor está llamando a su pueblo a humillarse delante de Él. Para que Él nos escuche. Para que entonces podamos conocerlo profundamente. Aleluya. Tenemos que pasar de una fe teológica a una fe de vivencia, de transformación en tu interior, de un cambio. Por eso Pablo dijo, ya lo que yo conocía o sabía anterior, ya lo doy por basura. Ahora yo doy todo por el conocimiento de Cristo, por conocerlo a Él todos los días de mi vida hasta que Él me mande a buscar o Él venga por su iglesia. Esto es no religión, sino relación. No religión, relación. No religión, relación. No rutina, búsqueda. No culto tras culto, intimidad en lo secreto. Eso es lo que Dios quiere. Ya tú me has oído por muchos años, pero yo quiero que ya tus ojos me vean, te dice Dios. Ya tú me has escuchado por años decirte quién soy. Pero hoy Dios te está llamando a que lo veas, a que lo conozcas. El proceso para Job fue el medio donde Dios se reveló. Por eso te dije que el proceso es donde vas a conocer a Dios. Si te propones a conocer a Dios, lo vas a conocer. La mejor revelación que tú puedes tener es en medio de tu proceso. Por eso Dios se da a conocer en el trato contigo, en medio de tu proceso. En ese trato que Él tiene contigo, Él se da a conocer en esa intimidad, en esa búsqueda, no solamente en oír, sino en relacionarte con Él. Aleluya. Y esa revelación va a producir en ti una transformación. Una fe que ya no solamente va a ser de oídas, sino una fe que vas a experimentar y vas a vivir. Job dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando conocemos a Dios, todo cambia, todo se transforma, todo es diferente. Lo que ya había escuchado de Él se hace palpable, iglesia, porque lo estoy viviendo. Tenemos que dejar ya la indiferencia a las cosas de Dios. Cuando Dios se revela, quita el orgullo, produce arrepentimiento y va a generar una dependencia de Dios total. Porque no vas a querer alejarte de Él. Por eso a personas se le hace más fácil cuando solamente vive de oídas, de una visita, de un culto o de alguna actividad cotidiana, ¿sabes? Una rutina, va a ser totalmente diferente dejar el evangelio a una persona, más claro, una persona que vive de oídas deja fácilmente el evangelio y el reino de Dios. Porque su cimiento es fácilmente removido. Pero cuando yo tengo un conocimiento de Dios profundo y una relación con aquel que me llamó, con aquel que conozco, con aquel que tengo intimidad, aunque los cimientos se muevan, no me van a sacar de ahí. Por eso la palabra, que ahí es donde dice que no solamente sean oidores sino hacedores, cuando pone por ejemplo las dos casas que se fundamentaron, una en la arena
y una es la roca. La roca es Cristo. Conozco a Cristo y mi casa no se mueve. Aunque venga la tempestad, aunque venga la tormenta, aunque vengan los vientos contrarios, mi casa se sostiene porque está en la roca, porque conozco, porque no solamente estoy de oída, sino que vivo la palabra, tengo una relación con Dios. Pero si mi casa está en la arena, significa que todavía estoy viviendo de oídas. No tengo un conocimiento profundo de quién es Dios. Los vientos contrarios van a venir, la tormenta va a venir, las aguas impetuosas van a venir y lo que va a hacer es acabar con mi casa. Porque no estoy en el fundamento correcto, porque no tengo un conocimiento de quién es Dios. Búsquelo, eso está, creo que está en Mateo, en el Sermón del Monte. Después del capítulo 5, creo que es el 7, porque el sermón creo que coge 3 capítulos. En el capítulo creo que 7, el último versículo habla, los últimos versículos de lo que le acabo de decir, de las 2 casas, una en la arena, otra en la roca, y habla de los que son oidores y no hacedores de la palabra. En otras palabras, aquellos que se quedaron oyendo y no conocen a Dios. Amén. Así que hoy Dios nos está haciendo un llamado. Tenemos que tener un entendimiento y un conocimiento de quién es Dios. Hoy Dios te pregunta, ¿me conoces o solamente sabes de mí? ¿Me has experimentado o solamente has oído de mí? ¿Estás viviendo en una relación conmigo o solamente estás de oídas? ¿Sabes quién soy? Hola, he escuchado de ti, pero no tengo una relación con Dios. Santo es el Señor. Recuerda que la vida eterna es para quienes conocen a Dios. La vida eterna que nos espera son para los que conocen a Dios. No para los que solamente sirven, para los que conocen a Dios. Así que ponte de pie, iglesia. Hoy tenemos que aprender o necesitamos saber que no solamente podemos vivir de información de lo que oímos, sino de la revelación de lo que oímos. Vuelvo y te lo repito. Hoy hay que entender y necesitamos saber que no solamente vivimos de oídas, sino de conocimiento de quién es Dios. Amén. Así que Dios te está haciendo un llamado hoy. Si tú quieres pasar al altar y saber y decirle, Señor, yo hasta aquí vivía una vida de oídas, pero hoy te quiero conocer. Hoy quiero conocerte profundamente. Y antes de culminar, yo tengo aquí una oración que el Señor puso, que todos oráramos juntos en esta dirección. Hoy es algo diferente. Hoy yo quiero que tú repitas conmigo esta oración de todo corazón. Si deseas hacerlo, si deseas conocer a Dios, de verdad, repite conmigo. Dile, Señor, hoy reconozco que muchas veces he sabido de ti. Pero no siempre te he buscado a ti. Perdóname por conformarme con oír. Cuando tú me llamas a conocerte. Hoy renuncio a una fe superficial, a una relación basada solo en palabras. Llévame más profundo, díselo a Dios ahí. Llévame más profundo, quebranta mi orgullo. Abre mis ojos espirituales. No quiero servir a un Dios que solo escucho
Quiero caminar con el Dios que conozco. Como Job declaró hoy, ya no solo de oídas, ahora mis ojos te ven. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hoy todo lo que era por oídas, hoy tus ojos serán transformados para que puedas conocer a Dios. Profundiza en Dios, busca a Dios, habla más con Dios, ve y busca tu relación con Dios, humíllate ante Dios, deja de ser solamente un oidor, sino un hacedor, un conocedor de quién es Dios. Amén. Levanta tus manos en esta hora y dale gracias a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Padre, si hasta hoy, Señor, solamente hemos oído de ti, hoy queremos conocerte, Señor. Hoy queremos que nuestros ojos sean abiertos, Espíritu Santo, que aunque el proceso venga, Señor, sabemos que es para purificarnos, para que podamos conocerte profundamente, para luego testificar del poder, la grandeza de quien eres, Señor. Santo tú eres, Dios. Poderoso tú eres, Espíritu Santo de Dios. Paséate en medio nuestro, Señor. Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, haz, Señor, como solamente tú sabes hacer. Quita todo dolor, quita toda tristeza. Quita todo aquello, mi Dios amado, que ha contristado corazones, que ha entristecido, que ha traído quebranto. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, fortaleza, fuerzas nuevas, Señor. Padre, si hay alguien enfermo, Padre, trae sanidad. Padre, que te conozcan, que conozcan el poder que solamente proviene de ti, mi Dios amado. Padre, en esta hora, mi Dios amado, todo peso que ha caído sobre vidas en este lugar, Padre, quitamos todo peso, Señor amado. Quita todo aquello que no proviene de ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, paséate en este lugar, Señor. Paséate, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. De hoy en adelante, Señor, no queremos ser solamente oidores. Queremos verte, Señor. Queremos conocerte. Queremos saber más de ti. Porque nuestra eternidad, Señor, nuestra eternidad depende de conocerte a ti. De relacionarnos contigo, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Obra en cada vida, Señor. No salgas igual de este lugar. Transforma tu vida conociendo a Dios. Cambia tu entorno conociendo a Dios. Cambia todo lo que te oprime conociendo a Dios. Quita todo aquello que te está causando cargas conociendo a Dios. Deja de ser oidor y comienza a tener una relación con Dios. Dios te está llamando. Dios te dice hoy es tu oportunidad. Hoy estoy aquí contigo. Hoy quiero hacer algo nuevo. Hoy quiero renovar tu fuerza. Hoy quiero quitar todo peso de tus hombros. Todo aquello que te está mortificando. Ponlo en mis manos. Yo voy a orar. Yo soy el que voy a hacer. Yo me voy a mostrar en tu proceso. Yo me haré conocer en tu proceso. Tu casa tiene que estar sobre la roca, sobre el conocimiento de quién es Dios. Vivamos en el Espíritu, vivamos conociendo a Dios. Padre, te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, por lo que sabemos y escucharemos de lo que tú seguirás haciendo.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dios les bendiga, familia de la fe. Hoy queremos compartir con ustedes un sueño que está tomando forma. Casa de Restauración Adonai está en construcción. Una visión dada por Dios que por fe hemos comenzado a caminar. Empezamos con solo un terreno, pero lleno de esperanza y de mucha fe. Y hoy, por la gracia de Dios, ya contamos con el piso y el techo levantado. Cada avance ha sido un acto de fe, una declaración de que Dios está edificando su casa entre nosotros. Como dice Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y creemos que no hemos trabajado en vano, sino en fe, porque Jehová está en medio nuestro. Lo que ven es fruto de la fe y la obediencia a la palabra que el Señor nos dio. Hemos creído a su palabra y caminamos confiando en lo que Él empezó. Y sabemos que lo que Él empezó lo perfeccionará. Una casa para que generaciones vengan, sean salvas, restauradas y transformadas. Una casa donde adoraremos a nuestro Dios juntos. Esta es una casa destinada a ser lugar de salvación, restauración, transformación y adoración para todas las generaciones. Hoy entramos en una nueva etapa. La etapa de cerrar la estructura y avanzar en esta construcción santa. Una etapa de levantar las paredes, ventanas, puertas y todas las terminaciones necesarias para hacer realidad esta visión. Y para eso necesitamos manos y corazones que crean junto a nosotros. Necesitamos personas como tú que crean en esta visión y quieran sembrar en tierra fértil. Y para lograrlo, necesitamos de corazones dispuestos a sembrar con fe y a invertir en la eternidad. Como dice la palabra en 2 Corintios 9, del 6 al 8, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Tu semilla puede ser parte de un milagro. Lo que tú das, Dios lo usa y lo multiplica para bendecir a muchos. Ayúdanos a construir una casa donde la presencia de Dios habite y vidas sean restauradas. Te invitamos a sembrar en esta tierra fértil, donde muchas vidas serán transformadas por el poder de Dios. Hoy puedes ser parte del cumplimiento de esta promesa. Sé parte de este milagro. Ayúdanos a levantar esta casa para la gloria de Dios y el servicio a su pueblo. Te invitamos a sembrar, a aportar o a donar, porque cada contribución cuenta, cada ofrenda es vida. Que esta casa se levante para su gloria y para su pueblo. Para hacer tu siembra puedes usar cualquiera de los métodos que aparecen en pantalla. Puedes escanearlo o entrar al link que se encuentran en la descripción. Puede ser a través de ATH Móvil o Stripe. Queremos agradecerte de parte de toda la familia de Casa de Restauración Adonai por creer con nosotros. Que el Señor te bendiga y multiplique tu generosidad.